están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Aquí se debate, semana además crítica en Venezuela, con también en el ámbito nacional el rechazo del Consejo de Ministros y Ministros al proyecto Dominga nuevamente, con muchísimos temas, la casa de Allende, la fallida compra, en el debate, pensiones en momentos críticos, una semana crítica, mucho que conversar, mucho que debatir. Comenzamos hoy, Aquí se debate. Y vamos a presentar de inmediato a nuestra invitada y a nuestros invitados. Diputada, le damos la bienvenida a diputada Camila Musante, diputada independiente, abogada, diputada del Distrito 14 de la Región Metropolitana, integra la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Emergencias, Desastres y Bomberos. Yo no sabía que era bomberos. Y Gobierno Interior también, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, la otra comisión. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenido también el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, es periodista, diputado por el Distrito 4 de la región de Atacama, integrante de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Educación. Bienvenido también. Muchas gracias por la invitación, Mónica. Le damos la bienvenida también al diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, abogado, diputado por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y también de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Bienvenido. Gracias por la invitación, Mónica. Bienvenido también el diputado Álvaro Carter, diputado de la UDI, diseñador industrial, diputado por el Distrito 12 de la región metropolitana, integrante de las comisiones de Defensa Nacional, Minería y Energía y Control del Sistema de Inteligencia del Estado. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica. Vamos a tener primero, van a tener más bien, un minuto inicial de libre disposición, el único momento en que no se pueden interrumpir, el resto sí, así que no hay problema. Y la idea es que hoy día la pregunta que ustedes deben justificar y que abre nuestro debate es la siguiente: si deben o no ser destituidas, sacadas de sus cargos, la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa. En su respuesta pueden decir sí a las dos, no a las dos, o sí a una y no a la otra. En fin, ustedes lo verán. Después van a tener más tiempo que los 60 segundos para debatir sobre este tema, sobre la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Comenzamos entonces, diputado Andrés Longton, que ha venido hartas veces acá, así que comience usted con sus 60 segundos, desde ahora, ya, a su cámara. Sin ninguna duda que la causal se configura desde el momento que es evidente que constitucionalmente deberían cesar en el cargo tanto la ministra como la senadora. No sabemos si fue deliberado o fue por ignorancia, y la verdad es que si fue por ignorancia es absolutamente burdo y bochornoso, entendiendo que son dos políticas con un bagaje muy largo y que absolutamente impresentable que se pretenda con recursos públicos, casi 1.000 millones de pesos, adjudicárselos a la venta de una casa de dos autoridades. Y en ese sentido no hay otra vía que la destitución o bien la renuncia por parte de la ministra y obviamente el proceso en el Tribunal Constitucional, considerando que se hizo una afrenta clara a la institucionalidad de nuestro país y sobre todo a la Constitución que juraron respetar. Tiempo, ahí está. Diputada, 60 segundos, misma pregunta, desde ahora, ya. Sobre la senadora Allende, creo que le corresponde al Tribunal Constitucional pronunciarse al respecto, pero yo en esto quiero ser muy categórica y respaldar el actuar que ha tenido el presidente Boric. El presidente Boric, reconociendo que llevar adelante este proceso fue un error garrafal, le solicita la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales y creo que hace lo correcto. Tienen que existir consecuencias cuando se cometen errores, sobre todo en un proceso tan delicado como la compra de la casa de un expresidente. Si tienen que existir más salidas, en este caso de la ministra de Defensa, creo que es algo que efectivamente lo estará evaluando el presidente e insisto, hago una lectura de la solicitud de renuncia de la ministra de Bienes Nacionales como un error, que el presidente lo entiende así y espero que aplique ese mismo criterio para hacer la evaluación que corresponda. Mira, le sobraron 15 segundos. Le sobraron, sí, le sobran, pero Sí, se pierden al agua. No, no los puede ocupar usted, menos cruzado. Ya, No los diputado, regalo. Aprovechando el tiro, no, ¿se da cuenta? No, aprovechando, pero al tiro, por último, que lo pida el diputado afín, pero usted pidiendo los 15 segundos yo no ya. quiero hacerme algo de... No, si no, ya. Diputado Me deja pasar Carter, una. 60 segundos, misma pregunta, desde ahora, ya. Mire, Mónica, en Chile nada está sobre la ley. Y la ministra y la senadora rompieron la norma. No les importó. Han tratado de victimizarse, han tratado de llevar esto al lado político y resulta que ellos sabían perfectamente desde septiembre lo que estaban haciendo. Se saltaron el 37 bis y no les importó. En las últimas horas se ha sabido
que este mandato es que le entregaron a su abogado, la familia Allende, era un mandato especial. No era un mandato general para ver diferentes tipos de asuntos, no. Era para ver justamente este asunto en particular. Por lo tanto, yo creo de que hay que ser real y hay que ser sensato con las cosas. Acá tratar de victimizarse cuando estaban haciendo un negocio de 1.000 millones de pesos. Y lo que le sucede a la familia Allende y Fernández es que les molesta que le diga que estaban lucrando. Porque eso estaban haciendo. Decir de que no han ganado ningún peso, obvio, se les pilló en el momento justo cuando estaban a punto de terminar de armar el contrato. Por lo tanto, creo que el presidente lo que tiene que hacer es pedir la renuncia de la ministra Fernández y el Tribunal Constitucional destituir a la senadora. Está categórico entonces Usted, la opinión. Momento del... No tiene 15 segundos extra, en un minuto nomás. ¿Ah? Yo se lo cedía. No, ya se perdieron al agua. Con mi segundo como, no. Es como en el bingo, Con mi segundo no. ni medio. Diputado Santana, ya sabe la pregunta, tiene 60 segundos desde ahora, ya. Sí, Mónica, 3 cosas respecto a esto. La primera es que la Constitución es muy clara respecto a que tanto ministros como parlamentarios tenemos la prohibición de suscribir contratos con el Estado en este caso. Y naturalmente eso genera una inhabilidad, una incompatibilidad que yo creo que todos quienes estamos presentes acá reconocemos. Lo segundo es que me parece una desprolijidad lo que ha ocurrido y me parece bien y respaldo la decisión del presidente de la República de hacer valer una responsabilidad política, particularmente en este caso a la ex ministra de Bienes Nacionales. Y lo tercero es que hay una discusión jurídica que está abierta y en esto yo tomo las consideraciones que han dado algunos académicos relacionados con el decreto de ley 1939 del año 77 que señala que hay normas especiales justamente para poder celebrar un contrato cuando existe un privado con el Estado chileno. Y producto de esa norma, en particular, en mi opinión, aún no se ha celebrado ningún contrato. Mira, no hay contrato. Ok, tiempo entonces para el diputado. Comencemos por el primer debate, a ver si van a estar todos de acuerdo o no. Veo una cara de duda aquí desde el mismo lado del diputado Santana. A ver. No es raro. ¿Ah? No es raro. Eso no pasaba cuenta. Después le Eso no regalo pasaba cabrita a cuenta. usted. No tengo cabrita en estos momentos. La diputada pone cara de duda que si hay contrato. ¿Qué dice usted, diputada, para que le conteste? No, ya no, o sea, correligionario no Sí, es, no, compañero de bancada pero- tampoco, no sé, del sector, algo. Sí, Ahí. pero es que lo veo más desde el punto de vista del derecho. Jurídico. Sí, desde el punto de vista jurídico, porque los contratos tienen 3 formas de perfeccionarse. Voy a tomar este lápiz que ando trayendo como una forma de hacer pedagogía al respecto. Los contratos pueden ser reales, que se perfeccionan entregando este lápiz, por ejemplo. Si yo le digo al diputado Santana, necesito que me cuides este lápiz. Y en el momento que se lo entrego en ese contrato de depósito, queda perfecto. Luego puedo arrendarle el lápiz y si él está de acuerdo, en el momento que me dice estoy de acuerdo, manifiesta su consentimiento, está perfecto el contrato. Y luego están los contratos que son de carácter solemne y que se perfeccionan cuando hay una solemnidad y en este caso la compra y venta de un bien raíz se hace mediante escrituras públicas. Y la escritura pública, en este caso, cumple con todos los requisitos para ser escritura. Está la concurrencia de voluntad de las partes, está autorizada por un competente notario y está anotada en un repertorio, que es el registro que llevan los notarios. Ahora bien, dicho todo esto, Se firmó yo el creo contrato. que sí existe el contrato, que sí se firmó. Ahora, se podría cuestionar la nulidad del contrato. Pero eso es Porque- otra cosa. Pero eso es otra cosa. Y cuando se cuestiona la nulidad, ¿cuál es el efecto? El efecto es que ese acto realmente no nació a la vía del derecho, se vuelve como al Claro, estado pero no se anterior ha a que se hablado de produjera declarar la la nulidad del firma. contrato, sino que de rescindirlo, digamos, echarlo para atrás. Sí, es que Diputado, esa es una aquí fórmula. le voy a preguntar, porque es evidente que de este lado creen que hay contrato claramente ejecutoriado. Quiero saber si... ¿por qué? He puesto, A ver. Mónica, en la mesa... No, pero dígale a su colega. He puesto, Mónica, en la mesa un elemento que me parece que es relevante, que es el decreto de ley 1939 del año 77. ¿Ya? Para ratificar lo que estoy diciendo, tengo en mis manos justamente la escritura que se realizó por parte de ambas partes Ya. y el número 9, lo pueden revisar posteriormente, señala lo siguiente. Suscrito el contrato de compra-venta, este deberá ser aprobado mediante el acto administrativo correspondiente. Continúo. Pero, espera, ¿cómo dijo? ¿Suscrito el contrato? Suscrito el contrato Ya, pues, de compra-venta, usaba- claro, pero usaba el lo que contrato. dice el decreto de ley, el cual acabo de citar, estoy mal. Sí, sí, sí. lo que dice el decreto de ley al cual acabo de citar es que existen normas especiales cuando se suscribe un contrato entre un privado con el Estado. Ya, pero Dicho déjeme- eso, no para- quiero para- ser abogado del diablo para nada, pero usted dice, existen normas especiales cuando se suscribe un contrato, o sea, está suscrito. Cuando se celebra. Bueno, se celebra. Lo que pasa, lo sí. que pasa, Mónica, es que... Celebrar no es celebrar de... Lo que pasa es que el concepto ¿Ya? relevante en esta discusión
Y lo que dice la Constitución Sí. es que se celebre un contrato. Es decir, lo que uno debiese preguntarse es si se alcanzó a celebrar o no. Y el matiz que yo estoy poniendo es que existe un decreto presidencial, un decreto de ley, perdón, Ya. del año 77, que señala que existen normas especiales cuando no entre privados, sino que entre un privado con el Estado celebran un contrato. Y hay 3 exigencias, hay Ya. 2 de ellas que se cumplieron. El decreto de ley presidencial que se firmó por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, posteriormente el acuerdo que se hace entre ambas Ya. partes, y el tercero de ellos, que debe firmar el presidente de la República, no se realizó. Y por eso, en lo que yo acabo de leer, que es justamente el acuerdo entre las partes, en el numeral número 9, señala lo siguiente: suscrito el contrato de compraventa, este deberá ser aprobado mediante el acto administrativo correspondiente. Y continúo, Mónica. Dicho contrato, además, dejará expresamente establecido que la inscripción en el conservador de bienes raíces a que diere lugar quedará sujeta a la condición suspensiva que el acto administrativo que lo apruebe se encuentre totalmente tramitado. O sea, lo que falta Es decir, Mónica, y quiero ratificarlo de forma muy clara, a mí me parece que hay una desprolijidad tremenda por parte de funcionarios y funcionarias del Estado, pero si entramos en la discusión jurídica, yo quiero al menos generar un matiz a partir de los comentarios y de los insumos que han estado entregando académicos como Flavio Quesada, experto constitucionalista del Partido Socialista, y Bueno. que justamente tiene relación con esto. Y lo que falta en concreto es el acto administrativo que falta es... La firma del presidente de la República en un tercer acto administrativo. Ya. Y lo dice el mismo contrato. Acá hay otro Lo dice abogado. el mismo Eso contrato. igual dicen que Pero donde eso puede hay- ser un elemento de la dicen- validez pero o lo de dice el mismo- cuestionar la No, sí, lo que nulidad pasa y que no la es- existencia sí, lo que- propiamente Es decir, tal si lo del dice contrato. el A contrato- ver, vamos a preguntar por el Lo que lado de pasa Si lo acá. dice el mismo contrato. Sí, A lo que ver. pasa es que el contrato existe. Un tema es cuando Que sea nace la válido o vía no. jurídica, cuando se celebra el contrato. Después son los trámites administrativos propiamente tal. Pero la Constitución no distingue. ¿Cómo Dice que no? cuando se celebre un contrato. Y ¿De por lo qué? tanto, cuando se celebra el contrato está suscrito cuando hay una manifestación libre, consentida de las partes. Y eso se hace cuando está firmado por todas las partes que corresponden. Y hay un contrato Decreto. comprado. Ya, o sea, para usted Pero puede hay ser nulo. contrato. Pero es y obvio, en lo el- que pasa es que hay algunos abogados, que obviamente del sector que representa los diputados Santana, que dicen que para que el contrato tenga efectos tiene que haber habido un perjuicio patrimonial o bien la norma ¿No? de la Constitución es restrictiva y tiene que interpretarse de manera Ya, pero aquí restrictiva lo que porque estás dejando sin el cargo aquí lo que a una dice- senadora de la ya, República. no, no, pero, no, 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 pero a mí no. me parece que la norma tiene que interpretarse de acuerdo a lo literal. Y la norma literal expresada No en la necesariamente. Constitución Mónica, es que dice quiero- cuando dice, pero si el Mónica, artículo, mira, el Dame un artículo, segundito. mira, la regla de interpretación del Código Civil. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Ya. El tenor literal es tremendamente importante para efectos de poder interpretar la norma Después la constitucional, mala palabra. sobre todo cuando estamos hablando de un eventual perjuicio fiscal y donde las partes tenían claro conocimiento de lo que estaban haciendo. Y el Código Civil, que una vez salgamos más, un dice poco- que las partes no pueden alegar Salgamos un desconocimiento de poco la de ley. lo jurídico. técnico, porque claramente aquí no va a haber Sí. un acuerdo técnico, pero hay otra cosa que podríamos tratar de aclarar, por ejemplo, porque acaba de decir el diputado, dice, como dijo también ayer, como hace algunos días en CNN Prime, dijo el presidente de la UDI, que no podían sino saber, tanto la ministra como la senadora, que estaban impedidas de celebrar, llevar adelante o como se quiera algún contrato con el Estado. ¿Estamos claros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sabían o no sabían? Obvio que sí, pues. Nosotros cuando uno asume, ¿Ya? una de las cosas que le explican cuando uno toma el cargo, cuando uno toma la posición del cargo, es que uno no puede, por ejemplo, celebrar contratos con el Estado. Perdona la porque- ignorancia, porque yo no soy diputado ni voy a ser, claramente. La pregunta es, ¿quién le explica eso? Miguel Landero, Ya, el que año cuéntele 2018, a la gente que es el secretario. el secretario No general, sabe, porque usted Miguel preguntó quién Landero- es, quién es No, el secretario pero general de la todo el Cámara. mundo Pero tiene la aparte de obligación eso, de estar formado en derecho. aparte de eso, Ya. cuando uno Que también, el secretario de la cuando Cámara de uno- Diputados cuando y uno Diputados. jura en Ya. la Cámara, a uno le entregan Ya. un dossier de un montón de cosas, papeles, que la mayoría no lo leyó nunca, la mayoría de los parlamentarios, Ya. y donde salen las cosas que se pueden hacer y las que Ya, no pero se Miguel pueden hacer. Landero, el secretario, y además los papeles que les entregan, les dice explícitamente. Aparte de eso, Ya. todos los años, los parlamentarios y también las autoridades de gobierno están obligados a hacer una declaración de intereses. Y cuando uno hace la declaración, Ya. le preguntan, ¿usted con quién ha celebrado contrato? Recuerde que usted no puede celebrar con el Estado, lo van recordando. Déjeme preguntar por acá, Ya, diputado, yo diputada. también tengo una Ya. opinión. Es muy breve, porque si seguimos la lógica de los colegas del frente, cada vez que se presenta un proyecto inconstitucional, a un parlamentario se le podría acusar de lo mismo, es decir, de No, estar pero no es lo infringiendo la mismo, Constitución. pues. Pero Por no es lo algo mismo. Pero un proyecto existe, es una ley. por algo existe institucionalidad que se encarga de verificar la legalidad de los actos políticos
y constitucionales que los parlamentarios realizamos. Ya, pero, Yo no estoy justificando, Mónica, para ahondar esto, para ahondar. No, pero espérese un poco. ¿En qué caso podría no ser inconstitucional Lo que dice Juan. que un ministro o un parlamentario celebre un contrato con el Estado? Es que la No diferencia, adhesión o que tengo contratos con la generales. pregunta, Por eso, la ¿en qué diferencia que caso? tengo con la Adhesión, pregunta que por usted me ejemplo. hace, Mónica, Sí, ¿cuál es? es que yo creo que en este caso en particular, en donde participa un privado con el Estado, el contrato no se alcanza a celebrar. No, pero si no estoy diciendo eso. Es que la pregunta... No, la pregunta es otra. ¿En qué caso Tú utilizaste teórico, el más concepto allá del caso celebrar. Allende, en qué caso hacer un contrato, no estoy diciendo en este caso, en qué caso en general está permitido que un parlamentario o que un ministro haga un contrato con el Estado? No está Es que ahí permitido, está la no discusión, está yo permitido, creo, pero sí, la tiene un punto pregunta, la bueno. pregunta que tú haces, por eso yo hacía el matiz, Mónica, Ya. es que tú, la pregunta que me hiciste al inicio, utilizabas el concepto celebrar. Ya. Y Yo aquí que- usted dice que no se ha concretado. Yo Mónica. ratifico lo que tú señalas, de que eso está prohibido expresamente. Yo creo que acá hay Ya, pues, coincidencia sí. entre los 4 parlamentarios. Pero la diferencia No, habría que analizarlo, que al me menos refiero. yo pongo en la mesa es que para celebrar un contrato entre un privado y el Estado, y el Sí, Estado entendí. Usted dice que- según un decreto de ley que Ya. existe, Ya, ok. tiene Sí, normas- la pregunta es, normas de ¿sabían o no distinción sabían? distintas. Yo Pero ¿cómo no entiendo, van a- pero yo ¿Sabían o no entiendo, sabían? yo entiendo ¿Qué el dice usted? punto, ¿Sabían o no sabían? Yo entiendo el punto del diputado Santana y que me parece que no es menor entrar a constatar si existe un contrato o si Ya. ese contrato es nulo, que en este caso yo creo que perfectamente podría ser nulo porque al no estar habilitadas las partes para suscribirlo, quien es ministra de Estado, ¿verdad? Y senadora, entonces faltaría la calidad de Estado de las partes y podría declararse la nulidad del contrato. Y eso genera efectos que algunos son los de la nulidad absoluta, el volver al estado anterior al de contratar. Entonces, esto puede Ya, sonar pero eso muy es súper jurídico. raro porque entonces eso es puede súper sonar raro muy porque entonces quiere jurídico, decir que y- pero- no les tendrían para qué prohibir en la Mónica. Constitución pero no así hacer- eximente de responsabilidades, que yo creo que una cosa es la discusión jurídica, que es importante darla, porque además están todas las teorías sobre el derecho civil y la aplicación del derecho Ya, pero civil no es que para lo este técnico caso, porque la gente y nos luego va, el nos va a derecho cambiar el público. canal si seguimos demasiado técnicos. Quiero llevarlo a algo político. Yo no sé, ¿Sabían o no puedo sabían? dar fe. ¿Qué cree usted? Yo no puedo dar fe si sabían o no sabían. Tampoco creo que exista Pero si un no sabían, mandato ¿no es de. grave? Me parece Las dos que son al graves. menos negligencia Sí, grave, las sí. dos son graves. Y por supuesto que sí, porque grave. como autoridades debiesen tener conocimiento del derecho y sobre todo de los actos jurídicos que realizan. Y si no lo tienen personalmente, lo debiesen tener sus equipos y debiesen haber encendido todas las A mí de alarmas en su chiquitita me dijeron momento que la ley se y esto presume llegó conocida. demasiado Así es, lejos. Y por ahora todo. abre un flanco y provoca un flanco, y esto es lo que yo veo con mayor riesgo, y aquí viene la crítica política, el flanco que se termina abriendo es finalmente para el presidente de la República, Claro. y eso es impresentable. Entonces, ahí de verdad yo pienso que tiene Oye, que existir un ¿y cambio. usted cree que de acá se están aprovechando, no desde Chile Vamos, se están aprovechando políticamente, como han dicho, por ejemplo, algunos? Siempre. Puede ser, son oposición, me imagino que van a tratar de sacar provecho político de todas estas cosas, pero por eso es que uno tiene que ser muy serio, ajustarse a lo que dice el derecho. Yo por eso fui muy categórica al inicio, dije, sí, yo creo que el contrato existe, pero creo que también a su vez el contrato es nulo. Aprovecharse de este Creo que gobierno- existen responsabilidades que todavía no se han perseguido Ya, políticamente, dejemos que hablen también sobre acá todo en al materia de frente. los Lo que pasa es que asesores. cuando acusan Se de que están hay aprovechando, cuando hay ¿no? aprovechamiento político de la derecha, es muy falso. Este gobierno todos los días saca algo nuevo. Esto era No tienen para totalmente- qué aprovecharse, dice usted. No, ellos solo se están haciendo contracampaña. ¿Quién los mandó a hacer lo que hicieron? Si cuando dicen, no, mire, es que en verdad sale la ministra, sale la senadora diciendo, lo hicimos de buena fe, no hemos recibido ni un peso, eran 1.000 millones. Habían entregado un mandato especial para la venta de la casa. Y se les pilla, retroceden, obvio que no recibieron ni uno. Si no lograron llegar al final, si no se hubiera hecho público el 31 de que esto iba a suceder, hoy día habrían recibido 1.000 millones. Y que hubieran dicho, no, en verdad, yo no recibí 1.000, lo dividimos entre los 4 y ahora son 250 millones. En ninguna parte de Chile nadie les cree de que 1.000 millones no es un negocio. Y tampoco no es una desprolijidad. Una desprolijidad es que a usted se le caiga el lápiz. Que usted se equivocó y se tiñó el pelo de otro color. No de que usted firmó un mandato especial, le dijo al abogado, se juntó con un... con ¿Usted no asesor. cree que A ver. podrían haber sido ignorantes, negligentes? Pero- Es que no- si ignorante, estamos en un problema gravísimo. Porque que no se sepa la Constitución, no se sepa las leyes, una senadora y una ministra de Defensa, porque no le estoy hablando de un ministro de tercera línea, un ministro que se carga de ver cosas que son internas, bienes nacionales, no, estoy hablando de un Bueno, ministro... bienes nacionales, No, era sí, esto no, justamente pero era bienes imagínese una ministra de nacionales. Defensa que no maneje bien las normas. O sea, estamos en un problema grave. Ya, vamos a pasar a otro Es- tema para pero, cerrar. pero, a ver, nadie puede alegar ignorancia de la ley, menos una senadora que está desde los años 90, si no me equivoco, los años 90 en el Congreso, y una ministra que también fue mucho tiempo parlamentaria.
Pero es tan burdo esto que ni siquiera los abogados que estuvieron cercanos a ella le revelaron a la ministra y a la senadora que estaban incumpliendo la Constitución y la ley. Es más, hoy día las jefas de la división jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales y de la SECPRES siguen en sus cargos, Mónica. Pues eso es incomprensible. Una cosa es la responsabilidad política, pero otra cosa es la responsabilidad que envisa los actos. Ya, o sea, ¿Cómo usted es posible? usted va a votar una eventual acusación constitucional a favor. No hemos decidido presentar una acusación constitucional, lo que hemos decidido es ir al Tribunal Constitucional, precisamente porque queremos que el pronuncie. Tribunal Constitucional Se pronuncie. actúe apegado al derecho y a la Constitución. Porque ¿sabes Bien. lo que pasa? Lo mismo que pasa en este panel. Que cuando tú estás en la posición contraria, defiendes cosas que son muy difíciles de defender, como les pasa a Juan y a Camila, que en definitiva empiezan con unas teorías para efectos de legitimar algo que a todas luces y de la opinión pública es algo que era obvio que se estaba haciendo mal, y a pesar de que se estaba haciendo mal, igualmente siguieron en ese camino. Y siguieron en ese camino porque estamos hablando, como bien dice el Álvaro, estamos hablando de una casa que se le iba a pagar 1.000 millones de pesos. Entonces, al parecer, los 1.000 millones de pesos nublaron la razón. Pero eso es inaceptable, Mónica. No vamos a llegar a acuerdo, pero vamos a otro tema. ¿Qué concha? ¿Qué? Lo que pasa es que 10 segundos. 10 segundos. El Los de la Camila. exministro Correa Sutil esta mañana hace una entrevista que me parece muy interesante, y a propósito del decreto de ley que acabo de citar, él señala que el rol que tiene esto y por qué se crea el origen es para defender dos principios que son claves, que es el principio de probidad y de representatividad. Porque en el siglo pasado lo que ocurría es que muchos ministros de Estado, para poder justamente celebrar contratos con el Estado, presionaban a la autoridad. Y se creó este decreto de ley. Entonces lo que dice el exministro es que afortunadamente, en este caso, por muy cuestionable que sea, y yo también me sumo a ese cuestionamiento y a esas críticas, el contrato no se alcanza a celebrar Ya, y por ende ok. no se produce finalmente Ya, bueno, vamos un caso de se probidad lo va a en el zanjar el Estado Tribunal de Chile. Constitucional. Van a mandar a finalmente. Juan Lo al vas Tribunal a- Constitucional a Ya. defender a Y los Lo saca el Tribunal Va a llegar con Constitucional. el decreto. invito a Pero tomar ¿de qué sus es negligencia tarjetitas grave? porque Negligencia ha grave. llegado el momento de las tarjetas y quiero preguntarles. Primera pregunta, ¿es legal la decisión del Consejo de Ministros sin ministro? Porque se llama igual Consejo de Ministros, así que así tengo que decirlo aunque no ¿Cómo? hayan estado los ministros. ¿Ya? ¿Es legal, es constitucional la decisión? Porque Legal, no. decía el presidente de la UDI que compartía la opinión, por ejemplo, de Andrés Ayron, que dice que es ilegal e inconstitucional. Osvaldo Andrade dice que ha habido desacato incluso. ¿Es legal o no es legal? La decisión del Comité de Ministros. Es legal. Ya, se dividieron. Aquí Chile Vamos dice que no es legal. Por acá el oficialismo dice que es legal. ¿Por qué no es legal? A ver, yo creo que es una ¿O hay decisión... desacato o no hay desacato? ¿Cómo lo A ven? ver, hay decisiones del tribunal, de tribunales ambientales, avalados por el sistema de evaluación ambiental. Y el Comité de Ministros lo que hace es avalarse en elementos que no son propios de una resolución de calificación ambiental, que son propios de una etapa posterior. Por lo tanto, para tratar de justificar una decisión políticamente ideológica, terminan destruyendo la institucionalidad. Y con eso destruyendo cualquier alternativa de inversión de alguien que quiera instalarse en nuestro país o alguien que quiera generar una inversión en un proyecto a largo plazo, como es una minera. Porque finalmente va a caer en las manos de ministros ideológicamente sesgados, como los que tiene el presidente Boris, para echar abajo aquello. Y eso termina destruyendo cualquier país. Por acá, ¿por qué sí es legal, diputada? Que Mira, dicen que termina alguien- destruyendo la inversión en cualquier país. Yo lamento Así lo es, que me acaba de complementó ocurrir, bien, Mónica, Mónica. porque acabamos de ver un ejercicio en cómo cuando existe una postura política contraria ya nos alejamos y nos distanciamos de lo que dice el derecho, y el Comité de Ministros está reconocido como un órgano que es parte de la evaluación ambiental. ¿A alguien le puede gustar o no? Bueno, habrá que modificar entonces nuestro sistema de evaluación ambiental y eliminar el Comité de Ministros. Y si a los diputados del Frente no les gusta esta institución, entonces yo les invito a que presenten proyectos Estamos en eso. que eliminen Están esta en eso, institucionalidad. están en pero eso, hecho, pero en lo el que me Senado. parece pero lo que me parece impresentable es desconocer la legalidad de una actuación de un órgano que es parte de la evaluación ambiental, como lo es el Comité de Ministros, y alguien podría cuestionar si es un órgano que toma decisiones políticas o no. Sí, yo creo que generalmente toma decisiones políticas, pero hoy día es parte de nuestro sistema de evaluación ambiental, y me parece que desconocerlo es tan grave como la discusión que estábamos dando antes respecto de la contratación de la compra de la casa del expresidente ¿Qué opina el Allende. diputado Carter? Totalmente ilegal. Llevan formados con una opinión, con una orden desde arriba, y no digan que no, porque ya lo sabía todo el mundo, iban a tomar la misma ¿Y en decisión. otro gobierno sería ¿Y eso distinto? significa que algo es sí. ilegal? Yo creo que otro gobierno sí sería distinto. ¿Y eso hace que sea un acto Diputada, ilegal? yo la escuché.
escúchame ahora. Ya, pero eso hace que hace, ya yo lo hago. Sí. Entonces eso hace que sea un acto ilegal. No, porque sería entretenido que conversen, pues, sea un No, debate. pero ¿sabes qué? La verdad es que cuando un gobierno funciona como está funcionando el gobierno del presidente Boric, lo que dice el diputado Lonton es totalmente cierto. La inversión en Chile cada día es menor. Y no tan solo en tema de los puertos, no tan solo en la minería. Sino si yo a lo que iba es que que, sí, por porque ejemplo, claramente, si hubieran porque- estado en un gobierno no lo ven Pero en- eso no es ilegal. de Evelyn Matei está a favor, por ejemplo, un proyecto como Minga, lo más probable es que los ministros voten a favor. Seamos honestos. ¿sabes Si qué? por Mira, algo el Consejo de Ministros y una Mire, en la época instancia- en la época de Sebastián Piñera había más divergencias, más diferencia entre los ministros y los subsecretarios, muchas veces más de lo que hay en este gobierno. Varias veces pasó de que hubo que ordenar la fila también de parlamentarios. Entonces, yo estoy más que seguro que si nosotros empezamos a hacer arqueología en las noticias, en la investigación de lo que fue el gobierno de Piñera versus el gobierno del presidente Boric, primero vamos a encontrar que la inversión ahora ha bajado y segundo, el componente ideológico que tiene este gobierno ha hecho de que todo finalmente termine en opiniones que Voy Ya. son simplemente opiniones que son tomadas casi de internet. Discúlpeme la expresión. Ok. Pero Diputado, no es legal. su correligionario, Osvaldo Andrade, que es cierto, representa a un sindicato de los trabajadores que está a favor de Dominga, no solo dijo que le parecía que era desacato. realmente fuera de norma, Sí, pues, sino no que dijo respetaron que nada. deberían pensar en los trabajadores, que no estaban pensando en los trabajadores, que había una desconsideración. Es más, cito textual lo que dijo en una entrevista con Tele 13 Radio, comillas, el sí a Dominga es puro pueblo, cierre comillas. El ex ministro, yo tengo un gran respeto, Mónica, por el ex ministro Andrade, un gran respeto, pero el ex ministro Andrade no representa al Partido Socialista en esta discusión. Y No, quiero, no, estoy diciendo que lo quiero represente. responder a su pregunta, Pero no es oposición, porque digamos, el al Comité de gobierno. Ministros para estos efectos está habilitado para cumplir el rol Pero tiene un punto. que se le fue Ya, encomendado. pero si nadie dice que no Existe una están habilitados, mi institucionalidad. pregunta es, más allá de aquello, incluso más allá del tema si es legal o no es legal, que de nuevo... Es que esa era su pregunta. Yo lo sé, pero ya vamos avanzando, Cambiamos de la pregunta. vamos avanzando en la Ok. discusión y esto ¿Cuál es la tal vez pregunta? termina en otros tribunales y qué sé yo, si en el Tribunal Constitucional ¿Cuál es también la pregunta? o en la Suprema. Quisiera cambiarle un poco el foco y lo que dicen por acá, que espanta la inversión, que no se piensa en los Destruye, trabajadores, como Mire, dice Osvaldo yo- Andrade, yo- ex ministro del Trabajo, yo- socialista. Yo no desconozco, y además como soy socialista, jamás voy a desconocer la necesidad que tienen los trabajadores y trabajadoras en nuestro país de tener espacios, sectores, industrias para poder justamente cumplir labores. Si eso es como lo principal. Pero eso naturalmente no se puede poner en la misma contraposición que se ha puesto en nuestro país durante décadas, en donde han existido industrias. Imagínense, yo vengo de la región de Atacama, Ya. en donde hay una gran industria de la mediana y de la gran minería. Eso ha significado durante mucho tiempo perjuicios y convertir comunas de nuestra zona como Huasco, como Chañaral, como Tierra Amarilla, en zonas de sacrificio. La comuna de Tierra Amarilla es una zona de sacrificio y justamente de lo que se está hablando acá es la posibilidad de poder cuidar un área en donde existe una biodiversidad que es única en el planeta, en donde hay reservas particularmente de especies, Ya, o sea, hay Dominga ecosistemas no que en son ningún particularmente... Me Yo gustaría creo tomar en esto, Mónica, que el Comité de Ministros ha hecho un pronunciamiento el cual nosotros debemos respetar. Presidente tenía la Mónica, opinión sí, yo definida. tengo, mira, entiendo el punto y estoy de acuerdo porque finalmente cuando estos ¿Cuál punto procesos, entiende y con cuál está de acuerdo? estoy de acuerdo con el tema de la incertidumbre que finalmente se genera por revertir Totalmente. decisiones. Incertidumbre en inversión. Sí, incertidumbre en inversión, pero no solamente en inversión, sino también para la propia comunidad que se va a ver afectada por el proyecto, porque han tenido que levantar acciones legales y han tenido que estar en una batalla que se ha alargado durante muchos años Vamos, y tampoco 11. tienen certidumbre de cuál va a ser el resultado final. Entonces, incertidumbre para los dos lados, para la inversión, pero también para la comunidad afectada por el proyecto. Por eso es que hay un proyecto que viene a reformar la evaluación ambiental y tratar de entregar más certezas, porque yo creo que no se trata de estar en contra de proyectos que generen empleo ni que vayan en desmedro del progreso ni el desarrollo económico de nuestro país, sino que lo que uno se pregunta es ¿por qué se tienen que hacer tan mal de esta manera? De todos los lugares donde podía haber estado emplazada la minera, tiene pero que si ser lo- un muy punto pero si lo donde sacamos- está la Mira, reserva, mira, donde muy está la breve, reserva, para terminar, Sí, perdón. donde está la reserva del 80% de los pingüinos de Humboldt de nuestro país. Esas son el tipo de preguntas que uno se hace cuando ve este tipo de proyectos, así como también cuando vemos que se construyen edificios arriba de un humedal y terminan hundiéndose Mónica, y afectando también a la población. Entonces, es importante No ser estricto de la evaluación ambiental. Ya. Diputado, breve porque tenemos que Breve, ir mira, a la siguiente tarjeta. la pregunta es la siguiente. Más allá
aquí no es la pregunta, no es si nos gusta o no nos gusta el proyecto, es si vamos a respetar la institucionalidad o no, o finalmente los proyectos los van a decir los políticos. Entonces, si nosotros tenemos una institucionalidad con profesionales técnicos basados en un instrumento legal que son las leyes que están vigentes en nuestro país, y esa institución, basada en las leyes, dijo que el proyecto había que aprobarlo porque cumplía con la normativa vigente y pasó por todos los filtros. Y llega el Comité de Ministros frente a un presidente de la República que hizo campaña diciendo no a Dominga. ¿Ustedes creen que tenían otra alternativa al Comité de Ministros que inventar algún motivo distinto a de los que ya estaban definidos por parte del Tribunal Constitucional, del Tribunal Ambiental, para efectos de aprobar, rechazar el proyecto? ¿Cómo se cree? Es evidente, Mónica, que esta fue una decisión política, porque el presidente ya se había manifestado antes, y eso trae incerteza jurídica, incertidumbre y ahuyenta cualquier tipo de inversión que precisamente con el deterioro en el crecimiento que vivimos hoy día. Mónica, ojo que se repite esta instancia porque hubo pronunciamientos de subsecretarios que anteriormente habían tenido un pronunciamiento público y que se declaró justamente inhabilitado. Subsecretarios, Mónica. También se inhabilitaron subsecretarios. No solamente ministros, también subsecretarios. Se había manifestado antes. Hay un tema bastante importante de que si uno se sale de Dominga, el tema de Dominga, y uno revisa todo el tema de inversión y construcción, es exactamente lo mismo. Un caso específico, Ñuñoa. Pararon todo, la ex alcaldesa paró todas las construcciones y no había ningún humedal. Vamos a lo siguiente. Pero vivienda, lo mismo. Pero no se puede conocer que el Comité de Ministros parte de la institucionalidad, no es debe ilegal. Ceder en pensiones más, es como ilegal dijo que vayan más allá el de lo que dice el presidente. Tribunal Ambiental. Ya, le voy a poner tarjeta roja. Están habilitados para rechazar las decisiones del Tribunal Pero limitada a Ambiental. los aspectos definidos por el Tribunal Ambiental. Si no Diputado es Lonto, desacato, como tarjeta- dijo el compañero de Juan Ya, pues, Santana. diputado, Ya, perdón. tarjeta roja para usted, diputado Musante, tarjeta roja también para usted. Vamos a la Primera vez siguiente, que se la vengo, ya me devuelvo. sacaron tarjeta. Muchas gracias. Ya. Siguiente pregunta. Chile Vamos, ¿debe ceder más en pensiones, como dijo el presidente Boric el lunes? Después como que anduvo reculando, pero lo dijo. Debe, y nos sirve para la pregunta. ¿Debe ceder más Chile Vamos en pensiones? Obvio que sí. Obvio que sí. Ah, no con se dio tarjeta. nada. Sí, pues. Con la tarjeta se me había olvidado. Más de lo que hasta La pregunta ahora. se dio en algo. Eso dijo el presidente, si lo dijo él, no lo dije yo. Ya, ahora vamos a ver qué piensan. De nuevo, divididos como uno esperaría. Y la pregunta, ¿qué más? ¿Ha pasado alguna vez, ¿Qué más Agustín? quieren que...? Ha pasado, ¿Ah, sí? sí, ha pasado. Y ha pasado todos verdes, todos rojos. ¿Ah, sí? Sí, ha pasado, se ve si hay acuerdo. Diputada, A ver si rápidamente, hay porque vayamos acuerdo. pimponeando un poquito más rápido. ¿En qué más tiene que ceder Chile Vamos? ¿En qué tiene que ceder? Bueno, uno Para que le diga acá, al frente. Uno esperaría que finalmente se llegue a un acuerdo en una discusión que lleva arrastrándose muchos años en el Congreso Nacional, Mónica. Pero lo que yo esperaría respecto de la reforma de pensiones, mis expectativas están puestas no solamente en esta discusión del 6% de la cotización adicional, sino en una reforma de carácter estructural. Y creo que en esto tenemos que ser responsables como Congreso, mirar el aumento de la PGU, ¿verdad? Otros elementos como la reorganización de la industria que están puestos sobre la mesa dentro del marco de cómo le va a afectar a los jubilados. Porque hoy día el 70% de los jubilados en nuestro país está recibiendo una pensión menor a 250.000 pesos. Esa es la realidad que tenemos por delante y a la que nosotros, yo esperaría, en este mes cerremos con un acuerdo. Pero y solamente para poner dos elementos Tomando más los sobre la 15 mesa, segundos que le no sobran, podemos ¿no? no dejar de considerar hoy día el alza del costo de la vida. Ya, Si va a aumentar la PGU. estamos pimponeando, diputado. ¿Van a ceder en algo? ¿No van a ceder? ¿Qué le responde a la diputada? A ver, yo creo que se han cedido en muchos puntos que ha sido parte de la discusión y los acuerdos que se están llegando al ¿Cuáles? Senado. Es más, hay muchos puntos en No los que hay acuerdo. Si el fondo, lo que estamos tratando es precisamente algunos aspectos irrelevantes que tienen que ver precisamente con el destino Del 6%, del 6%, particularmente, que es ¿cuánto? obviamente que es lo más complejo del asunto. Pero obviamente que lo que hay que solucionar es algo que hay que aprobar sin ninguna duda lo antes posible, Mónica, porque esto no puede seguir esperando en base a la realidad que están viendo miles de jubilados en Y nuestro si país. no, si ustedes llegan Pero al gobierno, les va a rebotar esto. está absolutamente claro. Mira, no hay que Digo repetir, yo. Mónica, no hay que repetir el patrón que repitió el ahora gobierno cuando el presidente Piñera presentó la reforma, donde fue rechazada en la Cámara, a pesar de hecho pasó al Senado, y en el Senado durmió el sueño de los justos. Ya, Eso nosotros no lo vamos a repetir. Vamos a hacer vamos a seguir en pensiones, pero les voy a hacer dos definiciones que quiero que hagan y en esas dos hablan ustedes. Primera definición. ¿Con Fue tarjeta? un error con tarjeta. Fue un error decirle que no
al 3 y 3 propuesto en la época del gobierno pasado? Que no está en blanco y ¿Fue un negro. error? No en blanco Todo y el negro. rato. eso. No, como que ya no, defínase, Negro, después porque no tenía explica. separación de la industria esa reforma. Pero después explica, Pero en porque general votaste en contra. Juan Voté en Andrés contra. Ya, pues, Lagos, en general. Lo ratifico. Juan Andrés Lagos, Ya, pero en general miembro no del abriste la Partido discusión. Comunista, miembro del Partido Comunista, dijo que fue un error y que hay que sincerarlo. Comparto. Digo O sea, yo, Juan o sea, Andrés susto Lagos. que lo O sea, diga. Juan Fue está a un la error, izquierda de votamos Juan Andrés verde. Lagos. Eso no Bueno, Sí, ya, sí, un no error, es votamos problema, verde. no es problema. Claro, fue un error haber dicho que muy no incómoda. al 3 y 3, porque yo creo que darían la vida hoy día por el 3. Pero Sí, Juan fue un Andrés error. defiende a Maduro. Fue un error Es decir que- que no al 3 y 3. No, pues sí. ¿Cómo? Chucho, perdón. Sí, Sí, pues ya, le tenga que soplar Ya, yo. sí, Ya, hay que soplarle. perdón. Concéntrese, diputado. Fue un error. Mira, hay 3 que creen que fue un error aquí, incluida la diputada Musante, diputado Santana. ¿Por qué Ojalá no la fue un diputada error? Musante Y voy hubiera a, estado el y voy a periodo explicar anterior. el por qué no fue un error, porque, Mónica, yo creo que esta discusión se ha centrado harto tiempo en el destino del 6% de Sí. cotización adicional con carga al patrón que presenta la reforma y que el 6% que estaba destinado a seguro social que la ministra Jara bajó al 3%, pero que la oposición no ha sido capaz de ceder en absolutamente o en prácticamente nada respecto a ese debate, esconde el debate que a mi modo de ver es el debate estructural de esta discusión, que es el debate acerca de la separación de la industria. Porque en Chile las AFPs y el problema que hay, y por eso, y ahí viene el cobro de las altas comisiones a los afiliados y afiliadas, cumplen principalmente 2 labores. Labores de soporte, administración de cuentas, es decir, entregan pues, documentos, atienden clientes, lo sabemos. etcétera, etcétera. Y por otra parte, inversión de fondos. Yo no conozco, para ser bien honesto, Mónica, una industria en Chile que hegemonice a tal nivel, un sector como el sector previsional, Ya. como lo hacen las AFPs. Igual, la Y comisión por lo de expertos tanto, no llegó a consenso en lo absoluto lo que pasa en es que la separarlo, ayudar a subir las es pensiones. que la comisión de Pero ¿quiénes expertos estaba integran la constituida comisión? por técnicos propuestos por la misma Eso. comisión de trabajo del Senado. Yo pues hay representante de ustedes. Sí, pero no somos pues. mayoría, Pero fue unánime en Mónica, y algunas también hubo una cosas, comi- fue unánime en y algunas quiero decir que también hubo No, una pero fue comisión, tendencioso. más una comisión técnica en la Cámara de Diputados que justamente integraban personas como Andras Utov que señalaban que la separación de la Ok. industria, tal como lo dice el ministro Esto es el Marcel, punto porque si no nos debate. pero solo para terminar, lo último. Se da Nos la vamos, paradoja, nos vamos se da la paradoja, Mónica, que en este debate los señores del frente defienden el monopolio en contra del libre mercado. Porque si se quiere separar la industria, y justamente entre estas 2 labores de administración y de inversión, es precisamente para que hayan más actores, Ok. para que las condiciones sean Pregunta, mejores y no para que y ahí exista un habla, monopolio ahí dentro habla del el modelo diputado previsional. Carter habla en la siguiente. Otra definición que quisiera preguntarles. Si se llega a un acuerdo en el Senado, ¿ustedes lo van a respetar? ¿Lo van a votar a favor si se llega a un acuerdo en el Senado? Es que depende de qué acuerdo sea. Sí, Como ya, decir, bueno, no, vamos pero si vamos están sus ¿qué tal? representantes, pues, si están sus representantes, entonces... De hecho, usted puede poner rojo, ponga rojo. No, ya. no cualquier acuerdo. No Eso cualquier acuerdo. vendría Pero siendo usted una, no confía en vendría eso. siendo una sí, Pero usted no porque confía en cualquier sus acuerdo. senadores, entonces. Pero claro que confío en mis Ya, espérate, senadores. Pero, hago la pero- pregunta, ustedes respondan como quieran. Depende- si depende, hay pero un no acuerdo cualquier en el acuerdo. Senado, Depende. ¿van a llegar? ¿Van a respetar que ustedes? si no cumpliríamos el sueño de Juan Santana, que es Ya. tener solamente Se los una Cámara de pregunto. Diputados y no Senado. Se los voy a preguntar de otra forma. O el Senado y no Cámara de Diputados. ¿Pueden garantizar que van a votar a favor el acuerdo al que se llegue en el Senado? Lo- ¿Pueden garantizar que van a votar a favor No, socialistas el vamos a acuerdo respetar al que eso. se llegue en el Senado? Los socialistas vamos a respetar eso. No, ¿puede garantizarlo o no? Es muy difícil la pregunta. Está como la de Bueno, Porque hay que comparado. ver el acuerdo, porque hay que verlo. Pero hay entonces que quiere decir que no lo pueden revisarlo. garantizar. No, pues no lo puedo No, no garantizar. lo puedo Hay que garantizar. ver el acuerdo. Obvio, No lo absoluta- pueden garantizar. Nosotros vamos a absolutamente. respaldar Solo lo que el diputado lo que Santana. el gobierno lleva adelante. Ahí O sea, está, si listo. ¿Cómo no? No, pero El lo 6%, matizó porque dijo Sí, solo porque que el está gobierno lleva condicionado adelante. a que el El acuerdo al que lleva no, adelante no, el Mónica, gobierno. dijo lo que el gobierno. ¿Quién lidera la negociación y quién tiene la posibilidad, dado que es facultad exclusiva del Ejecutivo, de llegar a un acuerdo? El Ejecutivo. Claro, pero ¿qué pasa si No, los espérate, votos... no, esto le toca al diputado perdón. Carter. Ya, Sí, bueno, está bien, pero pero es con que- Andrés, con Roja, control. roja de nuevo. Control. Puede Ya. viajar, puede viajar. Acá es sumamente simple. El 6% es de los trabajadores y las trabajadoras. Si el Senado se mueve 1 centímetro, al quitarle 0,5, no hay ni una posibilidad que por lo menos yo y otros parlamentarios, Durísimo. Aunque sea 0,5, en un no. seguro, aunque sea lo que sea, yo no creo a este gobierno. Aunque sea la Este oportunidad gobierno, de este subir gobierno, la este PGU. gobierno. Y la idea de y si la este- respalda el presidente de su partido, ese acuerdo tampoco. Bueno, no hay orden de partido en esto. No, si yo sé que no hay orden de partido, le estoy preguntando. No. A ver, si el No. presidente, Yo- pero déjeme hacerle la pregunta y después me dice no. Si el presidente de la UDI, si todos sus senadores están de acuerdo en la forma en que se reparte este 6% adicional vía un préstamo, vía un seguro, con el porcentaje al que se llegue a acuerdo, usted no lo va a aprobar. No lo voy a aprobar, ya lo hablé con Guillermo Ramírez, ya le comuniqué la decisión, me dijo que no había ningún problema, que tenía todo el derecho. Y una cosa súper simple, cuando yo defendí hace un par de años la entrega del 10%, algunos decían para que la gente se compre cosas, y yo dije una cosa súper simple, la gente es dueño de sus fondos.
Esos son sus dineros. Por lo tanto, si hoy día los necesitan, pueden acceder. Hoy día pienso exactamente lo mismo. Este 6% es de las y los trabajadores. Por lo tanto, vamos va a tener que hablar con directamente Guillermo a Ramírez sus porque él me bolsillos. garantizó que iban a estar Hay todos que los votos. preguntarle al diputado Carter por lo que está diciendo si es que, por ejemplo, él estaría de acuerdo que el 10% que cotizamos todos los meses vaya al bolsillo de los trabajadores. Lo que como pasa es que parte yo, de su lo que pasa es remuneración que yo creo líquida. que se puede llegar con un acuerdo, pero con un acuerdo con un gobierno serio. Porque con un gobierno que cada vez que mete la mano, cada vez que mete la mano en algún proyecto o alguna idea, lo destruye. Ya, pero le hice Hace una 10 años pregunta. atrás, el problema- ¿Usted estaría Mónica- de acuerdo en que no fuera obligatoria la cotización? yo no. Si es que la plata es de los trabajadores, como dice el diputado. Entonces estaría de acuerdo con insisto, retiro. no voy a votar nada a favor que provenga de este gobierno. Esa Yo otra puedo discusión. hacer un matiz. Súper simple. Chuta, nada a favor que venga No, de porque es este simple. gobierno. Es ¿Qué súper matiz va a simple. hacer? Está en una posición de rechazar todo lo es que lo que- que pasa, Yo puedo hacer un matiz. mira lo que pasó con la educación. Hace más de 10 años atrás dijeron, le vamos a quitar los patines a la educación, vamos a mejorar la educación. Ya. Hoy día, ningún colegio, Pero un diputado, ¿no colegio- le un parece que colegio tiene que municipal, evaluar en el mérito de las es que votaciones estoy que tenemos en el estamos Congreso mérito, Nacional? Estamos en el mérito. Si hay Cuando una- cuando hay un gobierno, Si hay una medida que beneficia a la respons- población, la cuando va a hay un gobierno rechazar solamente responsable de porque el izquierda, gobierno no le Pero, gusta. un pero gobierno contéstele lo responsable que de está derecha. diciendo la diputada Musante. Si hay le hace una medida pregunta. si hay una medida que beneficia a la población, por ejemplo, nosotros esta semana votamos a favor y aprobamos, ¿verdad?, el pago de la deuda histórica a los docentes. Sí, po. ¿No le parece que esa medida es beneficiosa para los docentes a quienes Pero- se les debía pero una obvio que sí, deuda pero si no estamos por hablando- décadas? no estamos hablando de pero, eso. pero es que usted dijo, No yo estamos voy a hablando- rechazar No, me cualquier estoy cosa refiriendo que me a presente el temas de gobierno y eso a mí me pensiones, parece pues, diputada, gravísimo. La a verdad. temas de restringe pensiones, pues, pensión. diputada, porque si no hubiéramos negado a todo, este gobierno no hubiera tenido ningún cambio en la ley en temas de seguridad. Lo Porque restringe. nosotros le Mónica, entregamos En los materia de votos. pensiones no evalúa que existe Mónica. ni un solo elemento que valga la pena de la Mónica, reforma. yo creo que, a ver, si la reforma sube las pensiones a los jubilados hoy día y asegura los fondos en los bolsillos de los trabajadores, que con el sudor de su frente todos los meses ganan, para efectos de tener una buena jubilación, obviamente que estamos en condiciones Ok. de poder aprobar. Mónica. Ok, una pregunta. No. Me queda solo tiempo para una breve intervención sobre Venezuela. Preparen las tarjetas. La pregunta es la siguiente. El presidente Boric debió haber reconocido como presidente electo a Edmundo González, ¿sí o no? Sí, no. Ya, no, de No, nuevo, no. no. Miro para el lado. ¿Por qué no? No, porque finalmente yo creo que el presidente hizo la crítica respecto de las elecciones de Venezuela, pero también como presidente y jefe de Estado reconoce que esta es una cuestión que no se va a resolver desde el Estado de Chile, no le corresponde a él validar o no una elección, pero yo comparto absolutamente la crítica muy dura que hizo el presidente Boric al proceso electoral, cómo se llevó a cabo y también validando las opiniones de Centro Carter, que constató que habían existido Centro Carter irregularidades dice que ganó Edmundo y González. que habría sido el ganador Edmundo Ya, pues, González. Entonces, Sí, pero, si usted reconoce el Centro pero- Carter, debería reconocer que es el ganador. pero creo que estrictamente, por eso es que dudé al presentar las tarjetas, creo que estrictamente no le corresponde al presidente Boric Lo han hecho hartos determinar presidentes. ese triunfo. Diputado Carter. Para variar, aquí el presidente no fue capaz de declarar ganador al presidente electo venezolano simplemente para no tener problemas con el Partido Comunista. El Partido Comunista hubiera puesto el grito en el cielo una vez más y lo hubiera puesto en jaque todas las pocas cosas buenas que tiene este gobierno. Así que yo Pero creo usted no que... le reconoce que por lo menos dijo que era dictadura Venezuela. Pero lo que ha el presidente criticado. dice una cosa que es dictadura y al día siguiente toma otra acción. Si el presidente cuando uno... ¿Cuál? Todo en general. Si el presidente desde que es presidente es una contradicción a sí mismo. Pero Cuando era usted no lo reconoce como parlamentario... otros en el tema de derechos humanos. Sí, pero lo que pasa es que sí pero ha tenido esa es una- la misma postura que tiene cuando era parlamentario. Pero hay muchas posturas desde que cuando era No decía diputado. dictadura a Venezuela cuando era parlamentario. Yo creo que sí. Ni No. terrorismo tampoco. Yo creo que ha sido creo bien que sí, duro el condenando... Sí, no, pero Sí, cuando, sí. es que estoy haciendo el matiz que cuando claro, era la diputado, diferencia, de sí, hecho sí. cuando era presidente tampoco, fue cuando se producen las elecciones fraudulentas que dice por primera vez que... Es que, la dictadura. posibilidad de abrir lo que eran nuestras opiniones respecto a determinados regímenes en otros países y también en Chile, hasta hace algunos años, yo creo que puede abrir un gran abanico de discusión en nuestro país, particularmente el Parlamento. ¿Cómo así? Porque había muchos parlamentarios que yo creo que, de hecho, cuando a Pinochet lo tomaron detenido en Londres, hubo un desfile de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente, precisamente asistiendo Sí. al ex dictador, e incluso yo recuerdo a la actual candidata presidencial Evelyn Matei señalando que había que romper relaciones con la Embajada de España y de Inglaterra. Entonces, si es que son por opiniones acerca estaba en el- de yo estaba- determinados yo regímenes estaba en el colegio, Chile así y en que otros está difícil. países,
A mí me parece que esa discusión da para harto. A mí lo que me parece relevante, y respondiendo a la pregunta, Mónica, Venezuela es dictadura, las elecciones en Venezuela fueron fraudulentas, Maduro se tiene que ir, pero aún así mi cuestionamiento es si es que el presidente Boric hubiese contribuido en esa tarea, si es que hubiese reconocido a Edmundo González como el presidente electo. En eso tengo bastantes dudas. A mí me da la impresión de que el continente, la región en su conjunto y sus mandatarios y mandatarias tienen que hacer un esfuerzo por colaborar en que se restituya la democracia en Venezuela y que exista un tránsito precisamente para que Diputado Maduro salga del Longo, El poder. presidente Y que Boric está exista un esperando canal todavía que diplomático. vengan las actas. La verdad es que O reconozcamos es a bien González como a Capriles. ingenuo, Mónica. A esta altura, claramente que el presidente electo, las actas lo dicen así, la comunidad internacional lo dice así. ¿Y cómo le fue a Piñera con Entonces, Capriles? pareciera ser, Mónica. Si nadie está diciendo que él ejerza funciones de presidente, si eso no lo puede hacer, si hoy día Claro, de facto eso es lo que decía es yo, no lo Maduro, puede ejercer. pero decir que es el presidente electo genera políticamente un efecto relevante, pero Como- pareciera como ser, con Mónica, Capriles. que hoy día todavía hay ruido No es lo mismo. dentro del mismo gobierno que hoy día tiene, No, con Capriles no es lo mismo. Mónica, hoy día el Partido Comunista es el partido ancla del gobierno. Y parte del Partido Comunista hoy día sigue legitimando a Nicolás Maduro, sobre todo a pesar de las crueles violaciones a los Pero derechos humanos y la la persecución política que el- exterior la que ha dirige tenido el Edmundo Pero el González. presidente Yo de la quería- República, como Mónica, yo jefe quiero- de Pero Estado, quiero decir una sola ha cosa. sido El diputado crítico. Carter ha hablado menos que usted, así que le damos la sí, palabra. yo lo quería escuchar. Mire, el diputado Santano habla de hace muchos años atrás, cuando yo no era parlamentario, fueron a Inglaterra a ver a Pinochet. Mire, yo no participé en eso, yo en ese tiempo estaba en el colegio, pero a diferencia del presidente Boric y varios ministros que hoy día son parlamentarios, Camila Vallejo fue a Venezuela. ¿Se acuerdan las declaraciones o no? ¿Qué dijo de Chávez? Es la luz del mundo. Después, el presidente Boric se juntó con un terrorista que mató a un senador en democracia. Por tanto, yo tendría más Pero tiene una cuidado, opinión pero distinta. escúcheme, déjeme hablar, porque yo lo escuché. Yo tendría más cuidado en decir las cosas que usted dice, que nosotros no somos capaces de reconocer nada, mire cómo le fue a Capriles, cómo le fue a Piñera. Nosotros somos una nueva generación de derecha que hemos reconocido lo que sucedió en Chile y hemos querido avanzar. Ustedes se han quedado parados en el pasado y nos tratan de atacar cosas que no son. Y cuando a ustedes se les enrostra sus acciones a los jóvenes de izquierda, ¿Cuáles? su presidente, el presidente ¿Cuáles? Boric, se juntó con un terrorista que mató a un senador chileno. Ustedes, Pero el presidente callados, Boric- silencio. Mire, yo nunca lo he escuchado Pero el usted decir, presidente nunca Boric lo he se escuchado, refirió a nunca- eso. Bueno, fue con la... ¿Tú no crees que sea legítimo fue con que Mike el Torsini. presidente o Fue ministra con o Mike ministra de Torsini. Estado cambien Yo- de opinión? Fue con Así como lo hicieron Pero parlamentarios para de tu salir de las sector. discusiones del No, pasado, No, es que espérense un minuto. Es que basta de clases de moral y ética que ustedes dan todo el día. Ustedes no, Yo no he dado ninguna clase de todo el moral y ética, diputado Carter. Ustedes todo el rato nos miran hacia el frente, los señores del frente, miren Tiene ustedes, como miren ellos. una manera Y de ustedes, generalizar las cada cosas, vez que me pueden, parece erróneo. se lavan la boca con cosas que no son capaces de hacer. Mónica, yo Cada creo que lo generación tiene importante su es que oportunidad. Maduro... Ustedes Brevemente, lo- brevemente. pero- Creo que lo importante, respondiendo al debate, y creo que existe coincidencia en dos parlamentarios de oposición y dos parlamentarios oficialistas, que Maduro tiene que salir del poder, Sí, que las elecciones claro, fueron eso fraudulentas yo y que creo- Maduro es un sí, dictador. claro. Ok. Y la pregunta que hay que hacerse es cómo Maduro sale del poder. Y yo creo que la fórmula que utilizó Piñera con Capriles fracasó. Bueno, en todo caso, desde la oposición venezolana no le, sé, habían pero- le pidieron el gesto al presidente Mónica. Boric y Guaidó, además Guaidó, reconocieron lo que en había todo hecho antes. Mónica, No, pero con no Capriles solamente en contribución. es finalmente, no solamente es la postura que tengamos y en esto yo creo que sí existe transversalidad, que todos coincidimos, que existe un régimen hoy día, que hay vulneración de derechos humanos, que las elecciones no fueron válidas, etcétera. Pero ¿qué va a pasar finalmente con un poco de visión a futuro a propósito de estas cruces de discusiones del pasado que habían entre parlamentarios? ¿Qué va a pasar con la ola de migrantes que va a llegar a nuestro país arrancando del Ok, régimen de Maduro? no lo Eso vamos es a- lo que nos tiene que preocupar No lo como vamos a diputados. resolver ahora, lamentablemente. Nos vamos a una pausa y volvemos porque aquí se debate. Volvemos con los minutos finales. Aquí se debate y la pregunta es, tarjetas, ocupen las tarjetas al final. Esta es la última vez que las van a ocupar. Ya. ¿Hay un legado importante de este gobierno? ¿Sí o no? ¿Hay un legado macizo, contundente, importante de este gobierno? Tarjeta. ¿Sí o no? Y ahora Sí que hay. no, pues aquí dijeron que no por el lado aquí de la oposición dicen que no hay legado importante, por el lado del oficialismo dicen que sí. ¿Cuál es el legado, diputada, importante, relevante de este gobierno? Para Hay que le legado. cuente a... Sí, legado, claramente. sí, para que les diga... Hay legado importante, pero quizás no el legado
más propio o del espíritu con el que llega el gobierno. En eso hay que ser franco y sincero, pero yo creo que había un ánimo de avanzar y se ha mostrado también así en la cantidad de leyes que hemos aprobado en el Congreso Nacional para legislar en materia de seguridad, en materia también de control de migraciones, y eso creo que ha sido un legado importante, porque sobre todo en particular la legislación en materia de migraciones ha permitido facilitar las expulsiones de quienes tienen nacionalidad extranjera, cometen algún delito, tienen una expulsión administrativa, y en eso hemos ido avanzando gracias a las modificaciones que se han hecho a partir del Congreso Nacional. Entonces, yo sí veo y observo que hay un legado. Alguien podría decir, este no era el legado o la prioridad que tenía el presidente Boric en campaña, ni tampoco estaba dentro de su programa de Parece gobierno, pero el legado es evidente. Aquí le están Parece diciendo que Camila está hablando del legado de la oposición. No, Porque estoy hablando del legado del gobierno, porque los proyectos yo han sido reconozco que la Camila ha presentados por el colaborado en la ley gobierno. de seguridad, pero recordemos que las comisiones de seguridad la mayoría es de oposición y las preside la oposición. A ver, Ya, pero las los leyes han proyectos- salido por el Congreso Nacional frente a un gobierno que Bueno, llegó con un como tiene programa. que ser, pues, Está bien, Pero pero diputado, pero no es pues sí, reconocer- pero no es Mónica, reconocer el por el liderazgo Congreso que ha tenido el Nacional, propio ya, sí, por el gobierno. Congreso Nacional sin los votos de parte del oficialismo, que ha eso es lo sido usted un le oficialismo que ha obstruido sus propias leyes. Parte del mismo Eso es oficialismo. falso. Con la mayoría de y yo te puedo nombrar 4 o 5 leyes porque estoy en la Comisión de Seguridad y me toca discutirlo siempre. Yo también Ley puedo- antiterrorista, del oficialismo. ley de De la reincidencia, oposición. ley de control preventivo Ya, pero migratorio, no ley no votaron en ley, contra de la ley Naín Retamal. antiterrorista. Le Pero hicieron votaron, objeción a 2 puntos. pero votaron en el corazón del proyecto en contra del lobo solitario, es decir, que una sola persona pueda cometer delitos terroristas, en Y- contra de los delitos objetivos que son considerados terroristas y en contra de la mayor herramienta de la Fiscalía hoy día para perseguir los delitos terroristas, que Del es el IMSS y IMSS-Catcher. Catcher. Ya. O sea, sin eso, Mónica, lamentablemente prácticamente no hubiéramos tenido Ya, ley aquí- entonces, y en la uno- ley Naín uno- Retamal uno pasó puede- exactamente, uno no puede- pasó exactamente lo mismo. Entonces, y yo reconozco que gran parte del socialismo democrático en general lo ha colaborado, pero a Pro Dignidad, el Partido Comunista y el Frente Amplio, si Ya, hubiera sido por en ellos, todo caso, no habríamos yo tenido le- ley en le materia de estamos seguridad. preguntando si había un legado y el legado del Ejecutivo impulsará con quien logre impulsar, me imagino yo, sobre los proyectos, digamos. Y el Hay ese legado es legado, por real. lo menos me imagino, ¿no? El legado, o sea, Que logró impulsar proyectos de seguridad o tampoco. que logró impulsar Sí. proyectos de seguridad este gobierno o que Sí. se vio forzado por la fuerza de los hechos frente a un país que está viendo las peores cifras de la historia Pero ¿cuál de es la nuestro país fuerza de los hechos en para materia de ingresar un inseguridad. mensaje Diputado. presidencial? ¿Cómo es pero eso? claro, De pero todos convicción modos, de todos claramente modos, no la hay. Mónica, de todos modos, Convicción no hay. lo que pasa es que Van a volver a hacer lo mismo. no como vamos a hace la tener oposición. un barómetro acerca de las convicciones. Yo creo que, como dice el ex líder chino Deng Xiaoping, no importa el color del gato, sino que atrape ratones. Y a mí me No, parece una que... dicta- se nos y fue a- una y a- y a- dictadura. y a mí- Se y nos a mí fue me una pa- y a mí me dictadura parece al que tiro, más allá de Creo la que se respondió estridencia, solo. más allá de la estridencia de las reformas Ya. que se han realizado en los gobiernos anteriores, a mí me parece que este gobierno tiene la capacidad de poder decir de que en materia económica principalmente y en materia de seguridad ha sido capaz de estabilizar la situación del país. Si a veces nos olvidamos acerca de cómo se asumió este mandato. Al inicio del gobierno del presidente Boric, la inflación era por sobre los 2 dígitos, Causada por... causada por Claro. los retiros y por una serie de malas políticas que se hicieron durante Retiros la que administración exigieron anterior. ellos Y por la pandemia. constantemente. Ahora sí, y el IFE. ahora podemos abrir ese debate también, Mónica, acerca de los motivos y el origen que se No llevó. alcanzamos. ¿Cómo? No alcanzamos a abrir ese debate. Ese lo dejamos Correcto, para otra... la pregunta entonces estaba adicional. ¿Mm? La pregunta que me hiciste estaba adicional. No, una acotación, pero Ah, a lo que yo voy bien. que causado Porque por... podía responder. Causado por, Yo porque me esperaba tiene que hacer responder. breve, pues no le puedo Pero dar bien, 5 minutos. bien, porque- para responder a la pregunta que me hiciste inicialmente, yo creo que el legado que tiene este gobierno es que fue capaz de estabilizar la situación económica y de seguridad del país. Aun Ese sería el cuando, principal legado de su cuando, juicio. aun- Eso es como- aun eso es cuando como el DELTE, ¿no? aun cuando existen desafíos tremendos en ambos ámbitos, y sin mencionar, por supuesto, avances que a mí me parece que son muy importantes, sobre todo en materia laboral, como por ejemplo la disminución de la jornada laboral, como 40 por, horas. como por ejemplo el aumento del salario mínimo, y como esperamos algunos, que sea justamente la posibilidad de llevar adelante y concretar la reforma de pensiones para que Ok. exista, como existe en cualquier país desarrollado, un sistema tripartito en donde existe participación no solamente de los trabajadores y del Estado, como es el caso chileno, sino que también exista participación de los empleadores y exista participación de privados y de mixtos, Ok. cuestión que hoy día no ocurre. Diputado Carter. Yo no sé si este bueno va a dejar algún legado. Yo creo que Pero lo que he estamos- escuchado del No le- diputado Pero lo que pasa es que Santana no no le le gusta parece... decir eso no es un reparto, legado. no le gusta Eso decir no es un reparto. legado, eso es como decir, mira, ¿sabes qué? Tratemos de sacar algo de la olla para poder decir y presentar en alguna Suena parte, mejor. en algún dossier, en la televisión, en algún programa, qué es lo que se ha tratado de hacer bien. Yo creo que hoy día más que nunca se extraña al presidente Sebastián Piñera. A Sebastián Piñera cuando era presidente lo trataron como quisieron, lo amenazaron, lo acusaron, lo trataron de lo peor. Y el presidente Piñera tuvo que enfrentar una pandemia y anteriormente a eso un estallido social. Y aún así el país sobrevivió.
40 horas, salario qué mínimo y época las viene? leyes de seguridad, ¿le parecen que...? ¿De qué época viene todo lo que estamos hablando? De la época de Sebastián Piñera. No, Sebastián las 40 horas no. 40 horas. Hablando de lo que 40 decía ¿Quién lo horas. impulsó? Lo Cuando- impulsó no, la- sí, las pero convicciones, las sí, convicciones. pero se ingresa en la época de Sebastián Piñera. Ya, pero no se vengan, hacen pero no esas- vengan a decir esas no, pero no, distorsiones. pues, ¿Dónde viene un esa legado, iniciativa? Barómetro de para que un convicciones. gobierno, para que un Justo. gobierno tenga un legado, Ya. seamos justos, para que un gobierno tenga un legado, tiene que el presidente o su gobierno impulsar algo que sea específico de ese gobierno. No tomar cosas prestadas, pues. No sean Pero patudos. como hay- Es como entonces la seguridad es algo están en la prestado de la línea, están derecha. en la línea Pero de la que- senadora, pero de eso es algo- la senadora Allende y Maya Fernández. Es que lo hicimos de buena fe. No han hecho Ya. las cosas bien. El- Lo han hecho mal. Igual no lo Mónica, impulsó el Mónica, gobierno de Sebastián dos- Piñera en dos- las 40 solo- horas. Mónica, Creo que entró están ahí, ocurriendo muchas entró ahí. imprecisiones. Sí, pero Carlos. Entró con ahí, la opinión en entró contra de ahí. la de Con la una elección moción pero parlamentaria, avanzó. con una Pero moción avanzó, dígame Estamos qué en el cosa, periodo con- dígame qué cosa, con una qué moción cosa ha ingresado a la parlamentaria. derecha hoy día. Estamos en los 4 presidencial, años la con que- menor crecimiento en la Ya. historia No de era un nuestro mensaje país. presidencial, era una Y moción en los 4 parlamentaria años de con la mayor... jornada laboral. Era una Pero moción. díganme, Sí, era pero una díganme, moción pero parlamentaria, díganme. dos pues, cosas. todos Oiga, ya Díganme sabe, qué hoy cosa, Mónica, qué cosa. va a salir la música y se me queda sin Estamos, poder hablar. estamos en los 4 años con Muteados. menor crecimiento Ya. desde el 90 a la fecha y estamos en los 4 años con mayor inseguridad en la historia de nuestro país, Ese a es el pesar de gran tener más leyes y tener más presupuesto. Vamos a Eso tener hace que que este redujo la gobierno situación en la macrozona haya sur. hecho más, pero haya Mejoró logrado la menos. situación en la macrozona sur, dicen por acá, el peor momento de inseguridad. En fin, no vamos a llegar a acuerdo, por eso se llama Aquí se debate. Muchísimas gracias, invitada, invitados, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Y por supuesto, la invitación es a cada domingo acompañarnos aquí en CNN Chile para escuchar, para debatir, para informarse y así tomar mejores decisiones. Nos vemos el próximo domingo.